El propósito de este video es socializar mm, este conjunto de filminas, que son 41 filminas pensadas para el estudio de la historia. Digamos que estas 41 filminas se constituyen en un curso introductorio a la vez que una herramienta para el estudio de la historia. Eh, Estas filminas inicialmente se pensaron para que fueran, inicialmente son pensadas para enseñar filosofía. Entonces constan de eh, una línea temporal de los últimos 500 años, bueno, de los últimos 520 años, donde yo coloco, digamos, desde Descartes hasta los filósofos que están vivos. Todas estas filminas permanentemente se están actualizando, es decir, yo puedo, como tengo el archivo original, yo puedo, por poner un ejemplo, venirme a esta filmina, eh, duplicar un elemento, digamos, aquí me estoy acercando a la filmina, voy a duplicar este elemento oprimiendo los botones Control Alt D en el programa PowerPoint. Todas estas filminas están hechas en PowerPoint y puedo modificar las fechas de nacimiento y muerte de los personajes. Entonces, una vez tengo la fecha de nacimiento y muerte de una persona que yo considero merece estar dentro de este discurso, entonces vengo a la línea, lo ubico, lo ubico lo más geométricamente correcto. Digamos, en este caso selecciono por los nodos, doy clic derecho, voy a la opción tamaño y posición y reduzco aquí donde dice ancho, reduzco el tamaño para colocar, en este caso me interesa colocar este rectángulo en la terminación 57. Entonces, una vez ya lo tengo hecho, eh, ubico desplazando hacia abajo ese rectángulo y digamos que aquí lo confecciono un poco mejor editándolo, lo centralizo, lo distribuyo un poco mejor y entonces digamos que ya he incorporado un nuevo personaje. Entonces todas las 41 filminas se tratan de mantener actualizado una nómina completa y suficiente, exquisita, bien selecta de personajes que se deben estudiar. Pero acercarse a los personajes por sus datos biográficos, digamos que es el primer paso. Uno se acerca a los, digamos que una estrategia en la enseñanza de la filosofía y o de la historia es acercarse a los personajes por su biografía. Pero resulta que a nosotros lo que en realidad nos interesa es acercarnos a los personajes por su obra. Entonces digamos que una filmina más adelante, voy a centrarme digamos en este caso, eh, voy a acercarme, aquí tenemos digamos la filmina número 3. En esta filmina lo que yo he hecho es que he colocado todos los libros del filósofo Emmanuel Kant, que vivió de 1724 a 1804, desde su primera publicación, y entonces hay un seguimiento juicioso eh, de todos los libros que él escribió hasta su muerte. Entonces, esta es una segunda manera un poco más sofisticada de acercarse al estudio de la filosofía, no solo por la suma de datos biográficos, que digamos que es un primer paso y que está al nivel del bachillerato, pero si nosotros digamos queremos hacer una mejora sobre la manera como se está enseñando la filosofía en los colegios, entonces podemos pasar a enseñarlo a través de sus obras. Es decir, en una segunda versión, en una versión 2.0 de una clase de filosofía, necesitamos conocer los libros, cómo es la estructura de los libros. Bueno, entonces este es un ejemplo. Por lo tanto, se le va a pedir a los estudiantes, se le va a asignar a los estudiantes un filósofo
que todavía no se, del que todavía no se ha investigado completamente su literatura, y el estudiante deberá hacer esa investigación y presentarla para ayudar en la elaboración de esta obra y esta herramienta histórica de estudio. Bueno, seguimos avanzando. Entonces voy a pasar otra vez a la presentación. Hemos visto entonces que estas filminas lo que tienen en sí es una selección juiciosa que pretende ser depurada, que pretende ser universal, que pretende ser útil, que pretende tener cierta veracidad, que tiene un compromiso, digamos, con lo científico, un compromiso epistemológico alto. Entonces, así están hechas todas las líneas. Entonces, una línea que me interesa, digamos que cuando se está enseñando historia, es una línea que tiene que ver con todos los aspectos científicos. Digamos que yo las tengo organizadas acá. Aquí se puede ver pequeñito, digamos, la palabra ciencia. Bueno, no sabía que esto se podía aumentar un poco más. Sí, entonces voy a aumentarlo un poco más. Ah, no, este es el máximo. Ah, bueno, pero un poquito para que quepan cuatro. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos es, digamos, aquí está planteada una cuarta filmina, que es la filmina de la ciencia. Ya ahorita la miramos con más detenimiento. Pero entonces lo que está quedando claro en esta primera clase introductoria acerca de este método estudiando las líneas temporales es que es una manera de acercarse al estudio de la historia, ¿cierto? Colocar los eventos, los personajes, los hechos en una línea cronológica para mirar sus interrelaciones. Entonces hay una que es de ciencia, una que es de artistas, una que es de música, una que es de escritores, y así vamos mirando distintos temas, porque la idea es tener una comprensión de la historia a través de capas. Ahorita paso a explicar un ejemplo. Bueno, entonces hemos aprendido lo importante, digamos, en esta primera clase introductoria, que es, estamos construyendo desde hace varios años unas líneas cronológicas con campos del conocimiento muy determinados. Esas líneas en su construcción llevan muchas horas hombre de trabajo. Por lo tanto, es una construcción colectiva del conocimiento. Yo las llevo avanzadas hasta ese punto, pero nunca están terminadas. Siempre deben ser permanentemente actualizadas. Voy a poner un ejemplo. Voy a seleccionar aquí al azar, ahorita en este instante, la línea que se llama escritores. Entonces, ya partimos de, un primer, de una primera base. Algunos autores dirán que no se puede enseñar la historia de manera estrictamente cronológica. Bueno, pues yo opino que tiene cierta utilidad hacerlo de manera cronológica, sobre todo porque me permite interponer diferentes layouts o capas una detrás de otra para tener una comprensión más integrada de cualquier tipo de realidad. Yo puedo afrontar un problema colocando, transponiendo una filmina sobre otra, y entonces eso me va a permitir hacer un análisis más completo del evento que yo quiero analizar. En este caso vamos a hacer una mirada rápida por los escritores. Entonces aquí tenemos, en esta filmina voy a hacer un acercamiento. Aquí tenemos, si vamos a hablar de escritores, a Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra es famoso, voy a hacer un paneo lento hacia adelante, es famoso hoy, es famoso hoy en el 2020, a lo largo de toda esta línea es famoso, se estudia en los colegios, lo estudiamos en los colegios, porque Miguel de Cervantes Saavedra es el autor de lo que podemos considerar el primer libro escrito en español, no en castellano, en español. Entonces, el Quijote de la Mancha, publicado en 1605, es un referente crucial cuando yo, estudiando filosofía, tengo que pensarme cómo fui un ser humano constituido en este momento hablando español. Entonces, el solo ver esta línea del tiempo me ubica,
porque yo puedo empezar a pensar que el español es algo que solo tiene, digamos, es una lengua que solo tiene 100, 200, 300, 400 años. Eso ya me sitúa, me empieza a desmitificar un poco la manera como yo me pienso como ser humano, porque gran parte de lo que nosotros los colombianos o los latinoamericanos somos está determinado por el lenguaje con el que pensamos las cosas, nuestros discursos, ¿cierto? Tiene que ver en la manera como nos enamoramos, cómo expresamos nuestros pensamientos científicos. Entonces, es importante cuando vamos a hablar de escritores, o esta línea también se podría llamar lengua, es importante determinar que el primer libro en español es El Quijote de la Mancha, por eso se estudia en un colegio. Y entonces es a partir de este momento en que vamos a empezar a mirar cómo va evolucionando esa lengua, ¿cierto? Cómo van apareciendo cada vez más libros. Por ejemplo, digamos, aquí tenemos, si yo me devuelvo un poco de años hacia atrás, acá voy a tener, digamos, la primera Biblia que se imprimió en la imprenta de caracteres móviles de Gutenberg. Entonces, en realidad lo que estamos viendo no solo es la historia del primer libro en español, sino que muy vecino, muy contiguo a este importante acontecimiento histórico está el acontecimiento histórico del primer libro impreso de caracteres móviles. Es decir, que se posibilitó para una sociedad que los libros fueran de carácter público, que fueran democráticos, que fueran vulgarizados, que fueran populares, que el hombre pudiera acceder a los libros. Entonces, ese es un momento crucial en el desarrollo del pensamiento. Fíjese que estoy hablando, aunque estoy hablando de dos hechos históricos, que de pronto una persona estaría pensando, no, esto es una clase de español, o no, esto es una clase de lenguas o de lenguajes. No, estamos hablando es que si yo voy a hablar de filosofía en el siglo XXI, de una filosofía actual, tengo que empezar a pensar cuáles son las posibilidades del lenguaje en el que estoy pensando el mundo. Y para ello tengo que hablar del primer libro en español o tengo que contemplarlo y si estoy hablando del primer libro en español, tengo que también ser consciente de que cerca, muy cerca, como hecho histórico, está la impresión del primer libro. Y entonces esto me da, aquí yo lo que estoy viendo es que aquí hay un momento histórico que se llama el Renacimiento y empiezan a aparecer una gran cantidad de libros a medida que me voy desplazando por estas décadas o por estos siglos que estoy mirando acá en el ratón. Yo al principio no había ningún libro, luego empecé a ver 1, 10, 100, 500, 1000, 10.000, 15.000, hasta que llegamos a la época, al siglo de la Ilustración. Entonces, cuando yo como una preocupación filosófica, me hago un análisis histórico, es lo que en realidad estoy mirando es eventos que verdaderamente tienen que ver o tienen impacto en la forma como el hombre está pensando. Fíjense que esa aparición del primer libro en español, cercano a la impresión del primer libro, generan el objeto libro que impacta en la mente del hombre y al principio hay muy pocos libros y empiezan a aparecer tantos que ya este siglo lo debemos considerar como el siglo de la Ilustración, donde hay muchísimos libros. Y entonces es necesario aprenderlo de esa manera porque cuando yo me remonto, digamos, a esta filmina, entonces fíjese que yo puedo ya superponer dos capas. Ya puedo yo, teniendo fresca la idea de que en 1605 se imprimió el primer libro en español, ahí estoy ubicando a Descartes. Y entonces verdaderamente puedo empezarme a acercar a un conocimiento filosófico que al principio en una primera instancia es biográfico, o meramente histórico, pero que pretende verdaderamente echarle el diente o analizar o hacer una disección seria sobre los documentos y más que sobre los documentos, sobre las ideas que están en esos documentos. Pero
para que todo quede bien desde el principio, lo que estamos mirando es que más o menos en esta zona apareció el primer libro en español, por aquí se imprimió el primer libro, y que entonces Kant viene a ser producto de, viene a ser como el hijo histórico de la posibilidad donde ya hay muchos libros. En este siglo, el siglo de la Ilustración, Kant nace y esa mentalidad que tiene una, que tiene una preclaridad epistemológica muy profunda, nace cuando precisamente ya hay muchos libros, hay más información de la que le puede caber a un hombre en la mente. Por eso nosotros hoy, voy a hacer un paneo hacia adelante, por eso nosotros hoy, aquí en el siglo XXI, en el año 2020, cuando se hace este video, eh, podemos decir con cierto grado de certeza, aunque pues no sé si eso estaba correcto, yo dudo de eso, que Kant fue el primer pensamiento universal, aunque no salió de la ciudad de Königsberg, donde vivió. Y además aquí también vemos, por ejemplo, ella explica por qué dedicó su vida a la literatura o a la literatura filosófica o a afrontar problemas filosóficos de esta época. Eso quiere decir que ya nos estamos preparando para mirar que solo a través de la colocación de distintos layouts, de distintas capas de información, vamos a tener cada vez un pensamiento más integrado, más holístico, una visión más universal, más totalitaria, más total de muchas cuestiones que van a empezar a hacernos entender qué es lo que está pasando, digamos, en este caso, si quisiéramos estudiar a Kant, que no está tan lejos de nosotros, ¿cierto? Cuando nació Kant, no se sabía que el hombre iba a descubrir el petróleo y ese descubrimiento del petróleo iba a producir como un residuo la gasolina y que se iba a inventar el motor a gasolina con los primeros vehículos y que los primeros vehículos que se iban a inventar los primeros aviones y que la invención del avión hizo que el mundo se volviera una aldea global y entonces eh, que hubo un momento en que el avión, digamos, tuvo que irse empezando a desarrollar poco a poco, pero cuando ya logró volar alrededor del mundo, los pasajes que en estas décadas que estoy señalando eran carísimos, solo el hombre podía ir una sola vez a Europa o una vez a Disneylandia, después ya empezaron a hacerse campeonatos mundiales y entonces el mundo se volvió una verdadera aldea global y entonces eso es lo que hace poner en duda si verdaderamente Kant tenía un pensamiento universal. Por ejemplo, muchas ciencias aparecieron, muchas ciencias, muchos campos del conocimiento se desarrollaron en el siglo XX o se desarrollaron en el siglo XIX. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la psicología empezó en 1859 con el laboratorio de Wundt. Entonces, digamos la psicología, que hoy la vemos, hoy parados desde acá, parados desde esa perspectiva, la vemos como una ciencia muy antigua, en realidad desde el punto de vista del pensamiento universal de Kant, no era tal porque Kant ya está muy atrás de los adelantos científicos, tecnológicos, sociales, en todos los aspectos de los conocimientos humanos, ya está muy atrás. Entonces, solo a través del análisis, al colocar las cosas en su respectivo momento histórico, nos podemos dar cuenta de una manera más general de qué es lo que está pasando en cualquier campo del conocimiento que queramos estudiar. Entonces, digamos que voy a volver entonces a las filminas porque en realidad esta, esta, esta primera clase es en realidad para presentarles este trabajo que se está construyendo, que necesita el aporte de ustedes y eh, aquí van viendo que falta construir, echarle el diente a más líneas, ¿cierto? De artistas, de música, de escritores, de pedagogía, historias de conquista de la tierra, astronomía, historiadores, etcétera, etcétera. Cada uno un campo de conocimiento muy importante. Digamos, por ejemplo, que hay un estudiante que quiere, que le interesan los deportes. Hoy en día está muy de moda en la juventud a través de los discursos de la televisión, a través de los discursos culturales actuales,
la gente se interesa mucho por los deportes. Entonces aquí nosotros tenemos una línea donde las personas pueden hacer una investigación y presentarla. Vamos a mostrar un poco cómo sería esta investigación. Por ejemplo, esta línea de los deportes está ayudada, digamos que está un poco más, si ustedes se pueden dar cuenta, ya no está dividida de 1500 a 1600, de 1600 a 1700 por siglos, sino que ya coge solo los dos últimos siglos, coge de 1800, 1900 hacia adelante. Y entonces tiene una gran ayuda y es que coloca unos iconos de cómo eran los vehículos en ese momento, porque al ver yo la carrocería de un vehículo automáticamente me hago a una idea de cómo es el mundo en ese momento, ¿cierto? Por esa es la idea de colocar esa línea con los vehículos. Aquí yo alcanzo también a ver un poco, digamos, una sombra que me indica que aquí fue la Primera Guerra Mundial y aquí fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces esta línea que se está construyendo, que va a hablar de deportes, tiene unas ayudas que, aunque son datos de otro campo del conocimiento, en realidad me van a alcanzar a situar históricamente de una manera más correcta. Entonces, por ejemplo, digamos, cuando yo me pongo a hacer una investigación, veo que, por ejemplo, el microfútbol, que hoy en día en el 2020 puede parecer a un habitante latinoamericano o suramericano o brasilero o argentino o colombiano, que es algo muy antiguo, en realidad cuando uno lo ve a la luz de esta línea histórica y lo contrasta de manera paralela con otros eventos importantes, va a tener una comprensión más concreta, más veraz, más sofisticada, más útil, más clara, que va a permitir el desarrollo de un pensamiento crítico. Esa es la idea de estas líneas del tiempo. Entonces, creo que ya está entendida la idea, por lo tanto, voy a mirar el panorama general para mirar qué más puede haber. Pues hay muchos temas, ¿cierto? Hay muchos temas que se pueden estudiar, pero también esa línea me permite, digamos, echar una mirada hacia el pasado. Digamos, en este caso voy a hacer un acercamiento, aquí voy a hacer un acercamiento, porque esa línea no solo tiene que ir hacia adelante o ver los últimos 500 años, sino que también con esa misma medida puedo echar una mirada a cómo está el ambiente en el Renacimiento y mirar distintas cuestiones en el Renacimiento. Entonces, en realidad, esas 41 filminas eh, tratan de dar fe de todos, de toda la historia, por lo menos desde que se pueden rastrear las ciudades más antiguas, digamos que desde la aparición del lenguaje, ¿cierto? Nos tocaría construir otra línea para poder echar una mirada qué pasó más allá, más atrás, antes de que el hombre inventara los primeros lenguajes. Por el momento, en esta primera clase, lo voy a dejar ahí, es simplemente una presentación de qué es lo que se quiere estudiar y sobre qué se le va a pedir un aporte a los estudiantes a través de las tareas. Muchas gracias.